analizando la Constitución del Ecuador. Negar a las personas sus derechos es negar su propia humanidad. El día de hoy es preciso revisar y analizar el artículo 10 de la Constitución del Ecuador. Artículo que define quiénes son los titulares de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Ser titular de los derechos es saber y conocer quién puede reclamar los mismos, quién puede ejercer los mismos. Para eso, este artículo 10 de la Constitución comienza expresando que las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, los colectivos son titulares y gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Es decir, una persona, sea natural, por ejemplo, cualquier ciudadano como ustedes, o una persona jurídica, por ejemplo, una compañía, una sociedad, una fundación, una comunidad, un pueblo, como el pueblo Montubio, alguna nacionalidad, como la nacionalidad indígena, alguna etnia, algún pueblo afrodescendiente, ellos como colectivos son titulares de los derechos. Pueden ejercer sus derechos que están estipulados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Por esa razón, este artículo 10 de la Constitución nos va a expresar quiénes son esas personas que pueden reclamar ante las autoridades sus derechos. Y ustedes dirán, ¿pero qué son los derechos? ¿Cómo podemos definir a los derechos? Pues una definición que va más acercado o se acerca mucho más a lo que es en sí la génesis del derecho es la definición que da la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que los derechos es esas normas que protegen y garantizan la dignidad de las personas. Vuelvo a repetir, los derechos son aquellas normas que garantizan la dignidad de las personas. Es una definición corta, pero con mucho significado, por cuanto la dignidad de las personas es algo que nacemos todos los seres humanos, y es algo intrínseco, algo que pertenece a la esencia del ser humano. Por esa razón, esa definición me parece acertada. Además, hay que manifestar que en algunos estados, en algunos países, en algunas constituciones, se ha dado reconocimiento a la naturaleza también como un sujeto de derecho. Pero me atrevo a decir que la Constitución del Ecuador es pionera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Por eso, este artículo 10, en su último inciso, reconoce también a la naturaleza como un sujeto de derecho. Es decir, la naturaleza también puede ejercer a través de cualquier ciudadano el reconocimiento a sus derechos. Por esa razón, es importante también revisar lo que expresa el artículo 71 de la Constitución, donde va a definir cuáles son esos derechos de la naturaleza o Pachamama. Bien, con este antecedente, también es preciso indicar que no solo la Constitución reconoce esa titularidad de los derechos, pues también normas de inferior jerarquía también reconocen esa titularidad. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador define claramente que uno de los objetivos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es garantizar, es normar el procedimiento jurisdiccional constitucional. Pero con el fin, ¿con qué fin? Con el fin de garantizar los derechos de las personas estipulados en la Constitución, ¿no? Y asimismo en instrumentos internacionales de derechos humanos. Y además también garantizar los derechos de la naturaleza. Entonces, uno de los fines de la ley orgánica, a través de normar o regular la justicia constitucional, pues es precisamente garantizar los derechos
de las personas, pueblos, nacionalidades o comunidades y asimismo los derechos de la naturaleza. Otro artículo de una ley que está en menor jerarquía, ¿no?, es, por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos, que define en uno de sus artículos, si no me equivoco es el artículo 30, cuáles son las partes procesales, y dice que las partes procesales son las personas, entendiéndose como personas naturales o jurídicas, los pueblos, nacionalidades, comunidades o colectivos, en segundo lugar, asimismo, en tercer lugar, la naturaleza. Entonces, haciendo énfasis y yendo en armonía con lo que expresa este artículo 10 de la Constitución, otras legislaciones, otras leyes de menor jerarquía reconocen también estos sujetos de derechos como son las personas, ya sean naturales o jurídicas, los pueblos, nacionalidades, comunidades o colectivos y por último la naturaleza. Bien, este ha sido el video del día de hoy con respecto a la titularidad de los derechos. Más adelante vamos a analizar ya los principios de aplicación de los derechos a su profundidad. Espero que les haya gustado ese video y síganos apoyando en nuestra página para seguir haciendo más material productivo constitucional. Muchas gracias.